Bien. Bueno, hoy nos toca clase 5 y bueno, arrancamos siempre con la presentación de cómo va la actualización de todo este tema del famoso virus. Bueno, 181.000 casos para el 13 de marzo y a medida que íbamos transcurriendo las clases, los números iban aumentando dramáticamente, casi un promedio de 500 a 600.000 contagios por semana. Esta fue la última semana y la de hoy estamos en 4.233.000. Bueno, es un número que todavía sigue subiendo. Fíjense la diferencia con la semana pasada, 255.000 muertes y ahora 280.000, 30.000 muertes por semana aproximadamente. No ha aumentado la cantidad de países que están afectados por el virus, pero bueno, un poco de noticias sin tantos problemas. Tiene que ver con respecto a las distintas posiciones que los países están tomando para mitigar esto, ¿no? Yo creo que esto es cada país dependerá de qué éxito tendrá. Quizás a veces las comparaciones nos ponen tranquilos de un lado y nos ponen intranquilos de otro, pero bueno, yo creo que también la responsabilidad social, más allá de todas las medidas que se puedan implementar, son las principales curas que va a detener por lo menos la progresión de esto. No esperemos vacunas de aquí a un año, por lo menos, así que, pero bueno, esto es algo que de a poco se va a ir instalando en la sociedad y yo creo que todos vamos a cambiar después de esto, una vez que salgamos de la cueva de las casas, ¿no? Pero bueno, volvamos a los temas nuestros, que son los que nos importan ahora. ¿Se acuerdan ustedes de lo que era un sistema de información geográfico? Imagino, ¿no? O sea, volvemos a veces a un poco de raconto para ir remontando los temas anteriores. Acuérdense que llevamos 5 semanas con este tema y la idea es aquí de ¿qué es un sistema de información geográfica? Bueno, la tarea básica de un sistema de información geográfica es proveer de una estructura de datos a una capa, como mínimo una, para empezar. Y a partir de esa implementación de una capa, efectuar consultas alfanuméricas y gráficas sobre dicha capa para obtener información. Esto es una definición básicamente generalista, pero básicamente la idea era recordar que estas consultas alfanuméricas y gráficas las hacemos sobre una estructura espacial que ustedes ya están empezando a conocer, que son los rasters y los vectores. Por un lado a la izquierda están los vectores, en las que son representaciones discretas de la realidad, están identificadas por un sistema de coordenadas, cada punto de vértice tiene su ubicación, ¿bien? Y a la vez, esta identificación de ubicación me permite generar ya sea un punto, una línea o un polígono. ¿Bien? Con respecto a la realidad que está aquí dibujada, tenemos también su correspondiente representación de raster. ¿Bien? Esa representación de raster de esa misma realidad que está plasmada vectorialmente, ¿bien? ¿Qué eran los rasters? ¿Qué eran? Conjuntos era una matriz con un conjunto de celdas llamadas píxeles y que cada celda contiene un valor de información. Bien, aquí tenemos cada uno de los píxeles con sus correspondientes valores y estos valores pueden ser valores continuos, que ya sean profundidades, alturas, temperaturas, una magnitud que haga análisis de un entorno mucho más grande. ¿Bien? Bueno, recordando esto como para ir entrando en calor con el tema de hoy vamos a empezar a trabajar con símbolos. Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué son los símbolos? ¿Qué palabra, cómo podrían definir ustedes qué es un símbolo o qué son los símbolos? A ver, ¿quién puede animarse a decir qué son los símbolos? No googleen, ¿no? Una forma de representar algo para, o sea, no voy a estar dibujando una lapicera si no lo identifico con tal cosa, una manera por decir, una montaña, por ejemplo.
No voy a estar dibujando la montaña, sino que lo identifico, no sé, con un cuadradito, y yo sé que todos esos cuadraditos van a ser montañas. Un ejemplo que se me ocurre. Otra identificador, más que nada. Una forma estandarizada de representar algo. Forma estandarizada, bien. ¿Qué más? Asociación, forma estandarizada. Bien, esas son definiciones que podemos sacar de los símbolos. Si nosotros nos retraemos a la antigüedad, a qué era lo que la humanidad y las distintas personas que han estado poblando este planeta trataban como símbolos, podemos irnos hacia muy atrás, a los antiguos habitantes que han estado en nuestro suelo, y cada uno le dotaba a cada símbolo un valor, un significado. ¿Bien? Históricamente, esto es una materia de historia, estamos en geografía, en GIS, pero o sea, la gente comenzó a asociar elementos de la naturaleza con pequeños dibujos alusivos. Por eso, estandarizar, asociar, son palabras típicas relacionadas con la definición de lo que es un símbolo. ¿Bien? Desde los primeros antiguos habitantes que miraban las estrellas y asociaban imágenes que conectaban los puntos entre ellas y creaban grandes historias de dioses, carruajes, porque ellos creían ver esas imágenes, las asociaban y las asociaban con ellos mismos y con su sociedad, justamente a través de los símbolos. Pero bueno, hoy en día nosotros, en la actualidad actual, en la realidad actual mejor dicho, históricamente la relación entre el símbolo tiene que ver entre la relación del espacio, el poder y la identidad. O sea, el símbolo maneja esa interrelación. Esa identidad, ese poder, ese espacio, justamente está asociado a través de un símbolo. Bueno, acá está representada la Estatua de la Libertad. Este fue el obsequio que Francia le hizo a Estados Unidos a los 100 años de su independencia. Es en 1886 esta estatua fue obsequiada por el gobierno francés, fue enviada en varios barcos para que fuera ensamblada en esa isla que está en la entrada de New York. ¿Bien? Pero bueno, este símbolo puede ser cualquier otro. Cada sociedad, cada historia, cada país tiene su propio símbolo en especial. Por ende, un lugar de poder es por definición un lugar simbólico. ¿Qué lugar simbólico nosotros tenemos de concentración social en la ciudad de Tucumán, por ejemplo? La Plaza de Independencia. Cuando gana San Martín, y bueno, a veces también Atlético, todo el mundo va a festejar ¿a dónde? A la Plaza San Martín, a la Plaza de Independencia. Cuando hay un campeonato mundial que hace rato que no ganamos, ¿a dónde vamos a festejar cuando Argentina ganaba los partidos decisivos en Alemania 2014? A la Plaza Independencia. ¿Qué es la Plaza Independencia? Más allá de que es la plaza de armas, que era donde se estacionaban los grandes ejércitos en la época del virreinato para proseguir sus caminos de conquista o defensa, la plaza actualmente cumple una función simbólica. Es un lugar de protesta, es un lugar de euforia, es un lugar de espectáculos. Entonces, es por eso que la definición de símbolo, un lugar de poder es por ende un lugar simbólico. Y es por eso que un lugar puede ser considerado simbólico siempre que tenga algo que identifique la propia identidad de las personas que viven en ese lugar, en este caso de la sociedad tucumana, haciendo un énfasis específicamente con la Plaza Independencia. ¿Bien? Pero, bueno, ¿por qué estamos haciendo esta introducción media filosófica, querrán decir, de símbolos? Bueno, porque tenemos que empezar a pensar de qué manera podemos representar todos los elementos de la realidad que vamos a plasmar en un GIS a partir de símbolos. Pero, ¿qué pasa? Vivimos en una galaxia de símbolos nosotros acá. Hoy por hoy tenemos millones de símbolos que representan nuestras comunicaciones sociales en las distintas redes, que si bien son símbolos creados con la necesidad de poder querer y transmitir un estado de ánimo, un mensaje o también una advertencia, estos símbolos para hacer representaciones dentro de un sistema de información geográfico podrían servir, pero quizás no desde un punto de vista estandarizado. ¿Qué pasa si pusiéramos los símbolos de WhatsApp dentro de un ArcMap para poder representar elementos que estamos viendo? Sería un poquito difícil comprender y quizás hasta poco serio por la naturaleza de la información que uno quiere transmitir, ¿no? Pero bueno, volvamos a la parte de símbolos que nos atañe como un sistema de información geográfico. La simbología en un ArcGIS
tiene que ver con una realidad concreta. Profe, no se escucha. No se escucha. ¿Volvió? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, bien. Medio cortado. Volviendo a la, sí, recapitulo acá. Abrí. Acá. La realidad concreta que comunica un símbolo en ArcGIS tiene que ver con algo que es intangible, algo que es difícil de poder dividir, es algo que no es ambiguo. Entonces, puede ser un edificio, una estatua, un árbol. ¿Se acuerdan cuando hicieron el práctico 1? Ahí tienen que elegir elementos indivisibles, distinguibles, dentro de la realidad que les tocaba con esa imagen que tenían que procesar. Es por eso que en un mapa, cuando ustedes identifican elementos geográficos, están realmente realizados y dependientes de esa geometría del elemento. Y ahí entra abajo los símbolos. ¿Bien? El uso de variables visuales. Esas variables visuales pueden tener 3 características: color, tamaño y forma. Pero es la idea de que un símbolo represente un objeto que tiene que ver con una convención, con una estandarización, como bien dijeron recién cuando aventurábamos definiciones, con una asociación o una resemblanza, un recuerdo de, con este símbolo me hace recordar la conquista de la defensa de Tucumán en la batalla de 1812, etc. ¿Bien? Es por eso que el uso de variables y de símbolos en sistemas de información geográficos son fundamentales. Bien, hasta se pueden trabajar con mapas de variables o mapas bivariables, que eso lo vamos a ver más adelante, para poder codificar. Por ejemplo, esta imagen realizada por el Instituto Geográfico Nacional muestra todas las provincias del país con sus correspondientes departamentos o partidas, como serían para los porteños, quizás en Buenos Aires tienen esta representación, pero ya aquí tienen en Tucumán, fíjense la densidad de tamaño de los polígonos conforme las regiones estamos analizando. Hacia el sur, en la zona de Patagonia, los partidos o departamentos provinciales tienen una extensión mucho más grande, incluso casi la mitad de Tucumán podríamos aventurar que tiene Chubut o Santa Cruz, prácticamente el tamaño de la provincia de Tucumán. La regionalización depende del área de impacto económico, de esa extensión, de que una serie de características que han dotado a esa provincia con esa regionalización. Y es ahí donde tenemos que entrar con el juego de variables visuales de diseño. Esta frase va a ser muy repetida a lo largo del curso para poner énfasis en el tipo de análisis y de cómo elegir, cómo representar la información. Bueno, como representamos, miren, esta es una de las capas, una serie de las multicapas que utiliza el sistema de administración atmosférica norteamericana, por ejemplo, para poder tratar de retratar elementos relacionados con cambios climáticos y cómo hacer análisis multitemporales con distintos elementos. Imagínense trabajar con un montón de capas de datos, cada una con una identificación diferente, y de qué manera tratar de retratar la información y esa realidad a través de símbolos. Entonces, cuando agregamos un montón de información en toda esta historia, el uso de símbolos es imprescindible. Y tan imprescindible es usarlos como elegirlos bien. Entonces, bueno, Jacques Bertin es un autor bastante conocido en el mundo del GIS. Según él, las variables visuales en cartografía tienen una clasificación de 6 elementos. Variables visuales que tienen que ver con la forma, el tamaño y luminosidad primero. Variables relacionadas con la forma. ¿Qué significa? Yo asocio variables cualitativas para individualizar elementos distintos de un mapa. Tengamos en cuenta que ¿cuándo vamos a utilizar esta simbología? Y bueno, las variables que utilizan, o sea, representa un punto diferente al otro basado en su característica de geométrica o su morfología. Un círculo con respecto a un rombo, un rectángulo o una cruz, un triángulo o cualquier elemento geométrico, cada uno de ellos me va a marcar un elemento diferente.
Tamaño. Puedo representar variables cuantitativas graduando la proporción en función de la cantidad. Este ejemplo más característico lo tenemos cuando vemos los famosos mapas ruteros de la Argentina, o los mapas cuando vamos a una despensa, o cualquier otro lugar que está el país representado, y cada ciudad, en base a su cantidad de habitantes, tiene un círculo cuyo tamaño aumenta cuanto más grande es la cantidad de habitantes que viven en ese país. Solo que acá está representado en forma de cuadrado. Luminosidad. Representan variables cuantitativas a partir de rangos o clases definidas. Cuando tratamos de representar densidades, por ejemplo, grados o mapas de calor, que ahora son famosos cuando vemos los partidos de la Champions, o ahora lamentablemente cuando estamos tratando de graficar la expansión del brote de este virus, en la cual los mapas de calor muestran zonas de alta densificación, y no solo en tonalidades, sino también en colores, para ver cuáles son las áreas de mayor densidad. ¿Bien? Estas son las tres primeras variables visuales en cartografía sugeridas por Jacques Bertin. Las otras: orientación, color y textura. Puedo tener misma forma geométrica, rectángulos, pero cada uno con una orientación diferente. ¿Y en qué radica esa diferencia? Bueno, dirección de elementos lineales que tienen sentido, magnitud, flujo de vientos, topología, etc. O sea, la idea es, estos símbolos me representan distintas formas de representar la realidad en base a su color, su forma, su orientación, su textura. En base al color lo usamos para representar variables que son cualitativas. En este caso, cuando hacemos referencia a cantidades, usamos la graduación de tonos. ¿Y dónde hemos visto este ejemplo? Cuando clasificábamos los países en base a colores específicos o en base a una colorimetría en rampa de color. O sea, en colores específicos cambia determinantemente un color de una magnitud a otra. Pero cuando tenemos la rampa de color graduado, ese desplazamiento de colorimetría a lo largo hace otra clasificación de visualización. Y por último, textura, en la que la densidad de esa trama le proporciona cierta luminosidad. En resumen, estas son las distintas variables visuales que vamos a tener en cuenta, o mejor dicho, van a tener que tener en cuenta de aquí en adelante. Ahora, cuando terminamos este tipo de análisis de las variables, ¿a dónde pasamos? A la estructura de los símbolos cartográficos. ¿Por qué? Porque debemos tener un criterio de cómo trabajarlos. Cuando tengamos que representar puntos, líneas o áreas o polígonos, la forma de utilizar la simbología va a variar según el objeto de estudio que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, vamos al ejemplo de líneas. ¿Bien? La simbolización convencional de líneas, cuando es cualitativa, tiene que ver con las trazas de las rutas, por ejemplo, caminos que pueden ser de tierra o caminos que son autopistas. Los grosores, el intervalo de las líneas definen el tipo de caminos o el tipo de pavimento o rodado sobre el cual un vehículo va a transitar. Cuando hablamos de áreas, las texturas, podemos combinar, en este caso justamente cuando hablábamos, la densidad de texturas, colores, o con densidades que tienen que ver con respecto a la agrupación de elementos que pueden ser representados en un área. No es lo mismo con las líneas o los puntos. Los puntos son los símbolos que son formas convencionales específicas, que son bien indistintos y que pueden servir para ciertos análisis cuando tenemos que realizar trabajo a escala mucho mayor. Entonces, cuando tenemos que empezar a analizar los elementos de un mapa, tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, ¿cómo encaro el diseño de un mapa? Un diseño de un mapa tiene que tener estas 4 características. Primero, un propósito. ¿Cuál es el objetivo del mapa? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Qué es lo que quiero representar? Ese es el propósito. Una audiencia, ¿a quién va a estar dirigido? No es lo mismo desarrollar un mapa temático dirigido a un gerente de una empresa como a un presidente de un país o a un jefe de staff médico de un SCAPS. La audiencia marca mucho el tipo de diseño del mapa. Es lo mismo que si quiero representar la expansión del virus
a un piloto militar, no tiene mucho sentido en que dé información que no tenga nada que ver con él. Entonces, ese tipo de audiencia va a definir bastante el mapa al cual yo voy a tener que encarar. La escala, si es qué tipo de representación de la realidad va a ser, una realidad focalizada en el ambiente de una manzana, una ciudad, una provincia, un país o a nivel mundial, como lo hace el Instituto de esta Universidad Johns Hopkins. Y por último, la distribución de los elementos en el mapa. Yo les dije en las primeras clases que este tipo de diseño de mapas tiene que ver mucho con la distribución de los contenidos. Y es ahí donde vamos a hacer énfasis cuando hagamos el diseño del mapa. Y como principio básico, dentro del diseño de un mapa, tenemos que tener en cuenta estos factores. La alineación de los elementos, la geometría de los mismos, su proximidad entre ellos. A veces recuerden que la densificación de elementos que yo veo de la realidad a veces puede conspirar contra lo que queremos mostrar, porque prácticamente anula la realidad geográfica que yo pretendo mostrar. La repetición de elementos, a veces es necesario repetirlos para poder hacer énfasis en algunas situaciones cuando queremos, por ejemplo, puestos de control a lo largo de la ruta 9 en la provincia de Tucumán, en la que tengo que repetir distintos lugares esa misma situación para poder saber cuántos bloqueos y demoras voy a tener en desplazarme, etc. Y por último, contraste que tiene que ver contrastes con las distintas formas de representar los valores. Esas formas de representar los valores es la que me va a dar el contraste de la imagen para poder saber de qué manera trabajarlo el mapa. ¿Bien? Entonces, entre cómo encarar el diseño de un mapa y los principios básicos, entre tomar en cuenta de propósito la audiencia al cual yo los destino, qué escala voy a utilizar, y de qué manera voy a distribuir esa información de elementos, la tengo que cerrar con criterios básicos que tienen que ver con la alineación de los elementos, su proximidad, repetición y sobre todo su contraste, que es lo que más nos interesa a nosotros ahora. ¿Bien? Pero para eso tenemos que revisitar algunos conceptos. ¿Bien? Esos conceptos tienen que ver con la generalización. Esa generalización que estábamos tanto viendo y analizando tiene que ver con el representar los elementos más importantes de un mapa. Esa simplificación significa sintetizar la realidad de una manera tal que yo pueda tener un concepto bastante claro de cómo poder mostrarla a ella. No puedo representar los millones de elementos de realidad de un análisis cuando estoy realizando. Es por eso que la simplificación es muy importante en ese sentido. Cuando incurrimos en el proceso de selección, este proceso de selección tiene múltiples subtareas: agregar, eliminar, suavizar detalles. En la selección, una vez que hacemos una simplificación de la realidad, permite realizar todo ese descarte o eliminación o agregar, porque es como estamos sintetizando la selección de una manera mucho más importante. Después la simbolización, justamente el tema que nos atañe hoy. La simbolización tiene que ver con el mapeo de las características de los símbolos, y es justamente el tema que estábamos analizando hoy para poder tratar de crear un buen esquema de representación de los símbolos. ¿Bien? Y por último, la clasificación, que tiene que ver con todo lo que es la creación de los grupos de datos según los criterios. ¿Qué significa eso? Cuando tengamos una cantidad de información en un despliegue geográfico, la clasificación va a segmentar la información de una manera tal que permita ser analizada básicamente de una forma más específica y mucho más simple. Así como cuando clasificamos, por ejemplo, los elementos del curso, si estuviéramos sentados en el laboratorio 154 con esta clase y tuviéramos que clasificar los elementos del laboratorio, muy bueno, si basamos los elementos en base a su forma, tenemos mesas, sillas, computadoras, teclados, cada uno tiene una geometría diferente. El criterio me creó ahí, en ese caso, varios grupos. ¿Por qué? Porque el criterio forma es el que marcaba la división. ¿Bien? Entonces,
Ese proceso de clasificación, que lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente clase, es lo que remata la generalización de estos procesos, que es lo que estamos viendo a lo largo del semestre. Bueno, ahí tenemos el mapa. Este es un mapa, bueno, desarrollado de forma conjunta por varios países. ¿Por qué? Porque tiene que ver un poco con la parte hidrografía de los ríos. Ustedes saben que ahora, por ejemplo, la relación causa-efecto está en Brasil, por acumular energía por las pocas lluvias, ha ocasionado una gran bajante de los ríos Paraná y Uruguay, sobre todo Paraná, por la represa Taipú. Entonces, lagunas como la Laguna Setúbal en Santa Fe o el Puerto Rosario, que tiene más de 27 lugares de adocamiento para transporte de cereales, los barcos están trasladando cada vez menos calado, están perdiendo 11, 20 o 12.000 toneladas de granos, porque el calado, el río bajó tanto que el buque no puede cargarse más de lo normal porque encalla. Esto ha creado que una comisión binacional a nivel internacional analice cuándo poder lograr abrir las compuertas, y justo este tipo de mapa tiene que ver con las distintas curvas de profundidades a lo largo del puerto de Rosario. Pero bueno, más allá del objeto del mapa, fíjense las características que tiene un mapa. Un título, un área específica que tiene que ver con la representación geográfica objeto del mapa, una escala con representación para poder tener idea de las dimensiones que estamos visualizando en el mapa. Fíjense que aparecen las grillas de referencia de latitud-longitud de una forma muy poco fuerte para que sea como una base de análisis de los cuadrantes, y un montón de leyendas. Ven aquí las leyendas. Estas leyendas son las traducciones de los símbolos. Como bien decíamos que eran los símbolos. Yo no quiero representar una lapicera porque lo hago a través de un punto. No puedo dibujar cada elemento de la realidad. Lo simbolizo. Y justamente esta biblioteca de símbolos, cuando es necesaria explicarla, hace falta su descripción en la leyenda. Es como un decodificador de símbolos, para que la persona que esté leyendo el mapa pueda observar cuáles son las distintas características de los símbolos que están siendo empleados en el mapa de consulta. ¿Bien? Estas son las formas. Esto es un mapa muy específico, pero lo usé a propósito para poder tener una identificación genérica de cómo pueden ser. Fíjense los layouts, la distribución. El mapa en sí acá está haciendo referencia a un área geográfica pequeña, Rosario. Sin embargo, existen pequeñas opciones o pequeñas anotaciones de mapas que muestran el área general del trabajo, para poder tener una referencia de cómo está implicado este problema. O sea, el problema de cada Rosario tiene su nacimiento quizás río arriba. Entonces, hace referencia a un marco geográfico mayor como para saber el contexto dentro del cual el problema está ocurriendo. ¿Bien? Bueno, esta es más o menos la idea de los tipos de mapas. Entonces, cuando necesitamos armar y hacer un mapa, nosotros tenemos que saber qué tipo de mapa podemos encarar. Según la escala, los mapas tipos pueden ser pequeños. O sea, cuando estamos trabajando, por ejemplo, a nivel continente americano, el mapa tiende a tener una escala muy, muy pequeña por cuanto se está trabajando con grandes dimensiones. Después tenemos el tipo de mapas de escala mediana, en la que tenemos una región geográfica mucho más definida, que no tiene quizás una amplitud. Esto sería como una provincia, justamente aquí está en la zona, en la península ibérica, en la cual tenemos algunas opciones. ¿De la Mancha esa? Sí, justamente ahí. Exacto. Sí. Y después, entonces, fíjense que la diferencia de escala, que si estuviéramos observándolo a este nivel, sería indetectable ese polígono, ¿bien? Justamente. Y tenemos la otra fase de mapa, en la cual tenemos justamente una escala grande, o sea, la cual a nivel plano podemos ya individualizar calles, avenidas y una distribución planimétrica
con mucho mayor detalle. Esperen que tome un poquito de agua. Bien, toda esta escala va a depender también del objeto, de la audiencia a quien destinemos el análisis del problema, ¿bien? Todo esto sin olvidar esos detalles. Y por ende, cuando trabajamos con los mapas, podemos trabajarlos desde el punto de vista mapas de referencias o mapas temáticos. Los mapas de referencia hacen énfasis en la ubicación, que muestran una parte del mundo y objetos principalmente. En cambio, cuando trabajamos con mapas temáticos, se hacen énfasis en el atributo, que es solamente un caso del mundo, del problema que queremos, y es un solo tema principal. Como por ejemplo, el vuelo que estábamos viendo en el práctico 1 y lo vamos a proseguir en el práctico 2, Amelia Earhart, que fue un caso del vuelo de un lugar a otro, en la cual el atributo está basado en la trayectoria del vuelo, la recalada técnica en los distintos países, etc. ¿Bien? Entonces, los de referencia y temáticos son similares, pero por el ámbito que ubican dentro del contexto tienen diferentes interpretaciones. ¿Bien? Entonces, volviendo al tema de los símbolos cartográficos, acá tenemos una pequeña infografía en la cual tenemos como para analizar de qué manera interpretar al símbolo. ¿Bien? Si según su geometría el símbolo, vamos a tener puntos, líneas y polígonos, que son las estructuras vectoriales. Bueno, las líneas vectoriales que me permiten identificarlo por su variación interna, su gradación de color, qué peso, con qué patrón, distribución de líneas, y su variación externa que van a tener con las distintas formas de clasificación que hemos visto, según su forma, su contorno o tamaño. O sea que todas estas distintas consideraciones son las que influyen sobre un símbolo para poder definir de qué manera trabajarlo, que ahora ya lo vamos a ver justamente en la práctica. Y por último, dos tipos de datos que los símbolos siempre son principalmente usados. Cuando trabajamos con datos cualitativos, que identifican los elementos mediante un nombre, o las clases nominales o sus cualidades. Por ejemplo, la tabla de países, cuyo nombre de país es un dato cualitativo, o sea, es indivisible un país diferente del otro, por cuanto los nombres como son definidos. Y por ende producen ¿qué? Una respuesta categórica. O sea, no hay duda de que Argentina, el campo de país de Argentina es Argentina, el polígono Chile es Chile, Brasil es Brasil, etc. Bien, por eso acá el ejemplo, uso de suelos, nombre de países. En este caso, los usos de suelo es muy importante por cuya clasificación permite identificar dónde están los parques industriales, cuáles son las áreas de camino, bueno, las áreas urbanas. Bueno, en este caso tiene mucha selección de áreas urbanas, de alta densidad, mediana densidad, etcétera, área comercial, etcétera. ¿Bien? Y por último, los datos cuantitativos, en la que en este caso generan respuestas numéricas. Justamente datos cuantitativos habla de cantidades. Por lo tanto, los datos cuantitativos también pueden ser tratados como cualitativos a través de la categorización o a través de la clasificación, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. ¿Bien? Entonces, ahora pasamos al programa. ¿Por qué? Porque la idea de aquí es que trabajemos justamente con el ArcMap. Y a raíz de esto, la idea de trabajo es la siguiente, chicos. Vamos a trabajar justamente haciendo un pequeño repaso de lo que fue el práctico 1. ¿Bien? Ahí lo están viendo el programa, ¿no es cierto? ¿Sí? No, profe. ¿Ah, no? Ah, no, cierto, perdón, me olvidé compartirlo. Qué piola. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces, primero vamos a hacer un pequeño repaso del práctico 1, por más que ya nos hayan enviado la mayoría, pero para poder avanzar con los títulos relacionados al tema de hoy, que son los símbolos. Y cómo elaborar un mapa temático, porque eso es lo que va a ver, lo que van a hacer hoy en el práctico 2. ¿Bien? Bueno, práctico 1, ¿qué hacíamos? Bueno, recordemos un poco las funciones de ArcMap. Bien, cuando tenemos un dataset geográfico, un archivo shapefile, bien, lo agregamos al proyecto una vez que lo arrancamos al programa con el botón de agregar datos. Una vez mapeado el
la carpeta, el directorio donde tengo toda esta información, procedo a marcar cuáles son los archivos que yo necesito agregar al tablero de trabajo, y a medida que voy incorporándolos, el mapa va tomando forma. ¿Bien? En este caso, ya creamos un sistema de trabajo en el cual tengo referencias geográficas del mapa, y recordemos un poco la función de cuando estamos en los mapas. La barra de herramientas me genera siempre una ayuda muy importante para poder desplazarme sobre lugares de una manera mucho más sencilla. ¿Bien? Esto con respecto a la navegación del mapa. Bien, entonces recordemos un poco las tareas. Cuando estoy trabajando con un mapa, fíjense que el mundo está representado, todas las capas están representadas por símbolos. Cada símbolo me identifica cada una de las capas. Bien, vamos a trabajar con la capa de países. Bien, hacíamos doble clic en países y actualmente se desplaza una barra de propiedades, mejor dicho, un menú de propiedades, Layer Properties de la capa, bien, en la cual la simbología de representación de los países está designada a través de un símbolo. Este símbolo justamente tiene que ver con un tipo de color que yo elijo, pero si yo lo elijo de esta manera, lo único que hace es mantener el mismo tipo de color para todos los polígonos diferentes. Y muchas veces esto puede ser contraproducente en la interpretación del área de trabajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que habíamos aprendido en la primera clase? Nos vamos a simbología por categorías, y aquí es donde entran los datos cualitativos y cuantitativos. Cualitativamente hablando, los campos que tienen las capas de países tienen una variable, un campo que se llama nombre del país o country name. Y aquí elegir una rampa de color que asocie cada uno de los registros con un color de esta rampa. En el momento en que yo le hacían ustedes clic agregar a todos los valores, automáticamente generaba todo un mapa de colores, por lo menos identificando cada uno de los polígonos de un color diferente para poder tener una muestra más ordenada y prolijamente a nivel colorimetría de los países. ¿Bien? Bueno, si conocemos los países podemos saber bien cuál es cuál, pero si no los conocemos es obligación, si está representado, estamos analizando esta por parte de Europa, del oeste o del este, queremos identificar los países, ¿qué hacíamos? Doble clic, nos íbamos a labels o etiquetas y elegíamos representar las etiquetas en esta capa. ¿De qué manera? Bueno, haciendo clic en Label Features in this layer y elegir el campo que queremos representar, en este caso Country Name. Una vez que hacemos clic, automáticamente, ¿qué es lo que hace ArcMap? Toma cada uno de los registros en base al polígono y pone el nombre del polígono correspondiente a ese registro en ese mismo polígono. ¿Cómo sabemos qué datos tienen las tablas? Bueno, botón derecho y hacemos clic en la tabla de atributos y aquí nosotros observamos todos los datos de la tabla que corresponden, por ejemplo, al nombre de campo, nombre del país. Bien, y soberanía, teníamos cantidad de población, tipo de moneda, bien, superficie, etc. Bueno, una vez que hacíamos esto con ArcMap, ustedes podían, por ejemplo, trabajar con un país en especial. Bueno, vamos a trabajar con República Checa. Cuando están trabajando de esta manera, y ustedes necesitan trabajar en múltiples lugares con un grado de zoom bastante grande, ¿qué es lo que habíamos aprendido? Usar los bookmarks o marcadores. ¿Bien? ¿Esto en qué consistía? En opciones de zoom que me permiten representar regiones por su ubicación. Entonces, de esta manera podemos estar trabajando ambiguamente tanto en la zona de Indonesia, por ejemplo, se ajusta para representar, bien, para poner dos lugares remotamente diferentes, bien,
Entonces, yendo a Bookmark, puedo irme a la República Checa o puedo irme a Indonesia casi con un salto. De esta manera, acomodamos nuestro espacio de trabajo para una manera práctica y dinámica que es la que a veces requerimos cuando estamos trabajando en proyectos complejos o de grandes despliegues que tienen que ver con la geografía en este caso. Bien. Otro tema que habíamos visto era la publicación de las capas. Ustedes saben que cuando agregamos los países, aquí abajo, justamente la capa de países, countries, todos los colores asociados a los registros aparecen detallados debajo de la capa. Como hay 190 países aproximadamente en esta tabla, y si no me quiero equivocar, hago clic en la tabla y los consulto, perdón, 252 países tengo. Si no quiero tener los 252 países detallados en las capas, simplifico la visualización de la misma para poder tener una facilidad de manejo o entendimiento de las capas. Otro detalle que hemos visto era la ubicación de las capas cuando tienen pequeñas identificaciones. Por ejemplo, los puntos y las líneas tienen un despliegue de superficie menor por sus características geométricas, ¿bien? Entonces, generalmente las capas densas que representan áreas, como en este caso países, pero pueden ser parcelas, pueden ser extensiones de lago, etcétera, que tengan dos dimensiones, incluyendo un perímetro, que es la característica del polígono, las representamos siempre en la parte baja del administrador de capas para que no esté superpuesto. ¿Y qué significa esto, profe? Porque por ahí se pueden perder en la explicación de lo que le estoy queriendo decir. Bueno, simplemente, si es que yo hago y pongo la capa países, la muevo debajo de los capas, a las ciudades las pongo debajo de la capa de países, fíjense cómo desaparece el punto, justamente por esa precedencia. En cambio, si la pongo por encima, automáticamente puedo ver la representación de la ciudad, en este caso aquí. Otro elemento que veíamos que nos ayuda mucho en la barra de herramientas, esta que está identificación, hago un clic en la identificación sobre el punto, línea o polígono el cual yo quiera hacer y automáticamente me trae, por ejemplo, la capa países, país Eritrea. Si hago clic en la línea, Flypath Carmount, que es justamente un tramo que estaba haciendo el vuelo. Si hago clic en el punto, automáticamente me identifica la ciudad. Fíjense que la facilidad que tiene ArcMap para tomar de la geometría que sea, identifica automáticamente la tabla a la cual pertenece esa información. Eso es un tema bastante importante y poderoso que me permite resolver rápidamente alguna cuestión. ¿Bien? Vamos hasta acá, ¿no es cierto? Estamos haciendo este repaso para poder entrar ahora en lo que es el trabajo con los símbolos. ¿Bien? Bien, volviendo al paneo o full extent, en la que es la extensión máxima del área de trabajo del mapa en el cual estamos trabajando. Bien, ¿qué otro detalle habíamos visto? Bueno, cuando trabajamos con los países, bueno, ustedes dicen, profe, que Yankee está todo en inglés acá. ¿Cómo hacíamos? Habíamos hecho un ejercicio en el que podíamos cambiarle el nombre a las capas. Ustedes pueden poner el nombre que deseen en las capas. ¿De qué manera? Y bueno, cuando vamos a la solapa general de Layer Properties, ponemos ciudades donde aterrizó Amelia Earhart. Bien, pues es una redacción generosa la que pueden hacer, pero bueno, si el título es extenso, está administrador de capas, bueno, pueden ustedes desplazarlo para poder lograr el nombre máximo de una forma legible, a expensas del área de trabajo. No sé de qué tipo de monitor estén trabajando en sus casas, pero por más que son apaisados la mayoría, pero bueno, se sugiere poner nombres que sean un poco más tranquilos en redacción, por cuanto no trabajen en contra de ustedes, no sea engorroso el hecho de ver los nombres de los mismos. Bien, pero bueno, corregimos otro. Países del mundo, por dar un ejemplo. Ahí está. Bueno, entonces,
¿Qué cualidades estábamos viendo? El administrador de capas, tenemos aquí, y el despliegue de la información, que lo tenemos de este lado. El administrador de capas, yo estas capas, así como las veo, las puedo copiar y pegar. Hago clic, vamos a copiar esta capa, ciudades del mundo, copy, hago clic en la base de layers y paste layers y automáticamente he creado una copia de las capas. ¿Bien? Se copian todos los atributos, no solo el nombre de la capa, sino también la representación del símbolo que las identifica. Ahora yo hago una pregunta. Acabo de duplicar una capa. Esta capa es, si hago un clic, ciudades del mundo, abro la tabla de atributos, son 28 ciudades. ¿Qué es lo que hice cuando dupliqué la capa? ¿Dupliqué la tabla de la base de datos también? No tiene ningún sentido eso. No, exactamente. Volvemos a la filosofía de ArcMap. Este es un programa que integra información geográfica. El administrador de las capas lo que hace es generar un descriptor geográfico basado en una fuente de datos que es la tabla de la base de datos. Si yo hago clic en el botón al lado, en la cual acá dice List by Drawing Order, esto es mostrarla por su orden de publicación. Pero si hacen clic en List by Source, o listar por fuente de datos, aquí me hace referencia de la tabla de base de datos donde yo obtengo la información. ¿Bien? Entonces, cada información de dataset está listado desde el mismo punto. Entonces no hay duda de que no es repetible la capa. La capa repite la descripción, pero hace referencia a la misma base de datos. Esa es la idea de esto. ¿Bien? Pero bueno, ustedes dicen, ¿por qué la podemos repetir? Y bueno, ustedes pueden trabajarla de alguna otra manera. Esa otra manera puede ser crear una capa con una clasificación y después publicarla de otra manera, etc. Bien, entonces es aquí donde entra en juego el trabajo que van a hacer con el práctico 2. Supongo que quieren trabajar con un mapa y bueno, a ver, empecemos a dar forma ya no solo visual, sino ya más técnico. A ver, hagamos una representación de esta región de África. Por ejemplo, bien, aquí está África. Bien, esto indica que Amelia Earhart hizo un vuelo desde esta ciudad de Dakar hasta Masada, que es la que hemos visto recién. Bien, y este fue el cruce de vuelo a lo largo de África y cada punto marca una escala del vuelo. Obviamente que no hizo un vuelo continuo, sino que aterrizó en cada una de estas ciudades. Y ustedes me dicen, ¿y por qué? Y bueno, el avión era de 1937, tenía una autonomía limitada y bueno, había problemas que tenían que resolver. Vamos a hacer clic en esta ciudad. A ver, Gao. Aquí tienen, no hay ningún comentario. ¿Bien? Esta ciudad está a 240 metros sobre el nivel del mar, tiene una precipitación anual de 300 milímetros, no llueve nada. Llegaron el 9 de junio y el 10 partieron, no hay nada en especial en este. Y aquí en esta otra ciudad, Al-Fashir tampoco. Sin embargo, acá pararon brevemente en Karbun porque hicieron una parada de un par de horas. Y así cada detalle del vuelo está detallado con un comentario. En algunos casos problemas técnicos tuvieron que resolver, en otros casos era simplemente, ven, aquí en este caso como St. Louis no era destino que tenían en el mapa, sino fue por un error de navegación que llegaron ahí, etc. ¿Bien? Ahora, estos tramos tienen una longitud de vuelo cada uno, ¿bien? O sea, de Mali, de esta ciudad, perdón, la ciudad no la tengo identificada con una etiqueta, me olvidé de identificar, vamos a Labels, y hacemos clic en Name, para que me dé el nombre de la ciudad. Ahí está, Gao, Ndiadema, ¿bien? Van a aprender a conocer África con esta materia, no se preocupen. Entonces, este tramo, ¿bien?
en la que yo quiero medir en kilómetros, a ver cuál es la distancia entre estas dos ciudades. Elegimos kilómetros, hago clic y hasta acá. Bien, 1739 kilómetros. Bueno, ven que cada tramo tiene una longitud diferente. Entonces, parte del ejercicio de la clase del práctico 2 van a tener que trabajar ustedes con los tramos más cortos, más largos que hayan hecho durante el vuelo. ¿Bien? ¿Con qué herramientas? Tienen herramientas de medición en las que pueden concentrarse en un tramo entre dos ciudades. Fíjense que ha habido, si vemos cuántas ciudades hicieron stop, a más de 28 ciudades han parado. Aquí tienen la tabla en la que les muestra cuáles son los momentos o algún detalle de por qué han parado en distintos lugares. Fíjense, varios lugares por problemas mecánicos, etc. ¿Bien? O sea que la información completa está. Entonces, supongamos que queremos armar un mapa que describa el paso de, aquí, esta parte de África. ¿Se acuerdan que hablábamos del estrecho de Hormuz? El critiquísimo estrecho, ¿bien? Que habíamos dicho que tiene 37 kilómetros de ancho, creo. Y aquí donde jugaba el gato y el ratón, Estados Unidos con Irán, bueno, sí, 30 kilómetros aproximadamente. ¿Bien? Supongo que quieren armar un mapa de esta región. Bueno, entonces empecemos a aplicar criterios para armar el mapa. Bueno, ¿cómo hacemos para pasar al modo armado de mapa? Hoy por hoy estamos trabajando en modo Data View. Si hacen clic aquí abajo con el mouse, es la visualización de datos. ¿Esto qué significa, chicos? De que están viendo en modo de trabajo, prácticamente. Esto es el taller de ustedes para armado de mapas, la que efectúan consultas, hacen queries alfanuméricas, próximamente van a hacer gráficas, en la que pueden ver todo el desarrollo y crear la información que necesitan publicar. Pero una vez que ya la tienen procesada, suponiendo que esta sea la información que quieren visualizar, pueden pasar, o van a pasar, mejor dicho, a la opción Layout View. Layout View, que es el modo de presentación de mapa. Al hacer clic, el entorno cambia dramáticamente de configuración. ¿Ven? O sea, si hacemos un switch entre uno y otro, automáticamente cambia. ¿Y por qué cambia de esta manera? Porque se posiciona en un formato según la definición de impresión o sobre qué medio los van a publicar al mapa. Toman generalmente, si tienen una impresora definida el equipo en el cual trabajan, predeterminadamente un formato A4, pero pueden elegir el A3, el A1, el que ustedes quieran para poder trabajar con esto. Bien, ¿y esto qué significa? ¿Qué significa esto? Y bueno, el mapa, pero así de pelado, sin nada, no, bueno, ya hemos visto en la presentación de PowerPoint en la que el mapa requiere de ciertas características. Bien, ¿qué es lo que primero necesitamos en el mapa? Poner un título. ¿Y cómo hacemos para agregar un título acá? Bueno, cuando pasamos a este modo, es el modo Layout View, tenemos que trabajar con objetos. ¿De qué manera? Bueno, aquí tenemos el objeto del mapa, que es fácilmente manipulable hasta en su tamaño. O sea, este es el layout del mapa de la cual va a salir impreso. Entonces yo puedo darle su preponderancia de tamaño al mapa en base a los criterios que yo quiera. Y aquí es donde entra la fase de diseño de ustedes, chicos. ¿Bien? Dijimos que el mapa tiene que tener un título. Bueno, vamos al menú de inserción. ¿Bien? Y aquí ya insertamos, fíjense que los menús han cambiado. Ya aquí, antes, en modo Data View, en inserción, teníamos algunas opciones que estaban agrisadas, justamente que se activan cuando estamos en modo Layout. Entonces, ¿vamos a agregar un título? Bueno, vuelo de Amelia Earhart sobre el estrecho de Hormuz. ¿Bien? El título queda puesto acá. ¿Bien? Bueno, no vamos a hacer detalles del título. Aquí tienen la letra, tienen qué forma identificar, con qué símbolo, si quieren darle un color diferente. Pero bueno, eso ya queda a criterio de ustedes. ¿Bien? El tamaño, la fuente, etc. Bueno, está el título puesto. ¿Y de ahí qué más hacemos? ¿Cómo sé esta región? ¿De qué manera? No, yo quiero ver el estrecho de Hormuz. Acá no estoy viendo el estrecho completamente.
¿Por qué? Y bueno, porque he reducido el área de representación, ¿ven? Entonces yo puedo cambiar el tamaño de representación del mapa. Fíjense que la proporción no cambia, sino simplemente el área visualizable es la que es modificada a medida que yo hago clic. Bueno, y a ver, y esto como práctico 1, ¿dónde está el este, el oeste? ¿Cuáles son los puntos cardinales? Le voy a insertar y elijo North Arrow o flecha del norte, la famosa rosa de los vientos, o la de tienen todos estos modelos para elegir cuáles son los puntos cardinales, elijan la que más les plazca a ustedes, y esta, queda también como objeto dentro del layout. O sea, todo esto es editable, ustedes van encastrando como raster y todo, ¿bien? Según donde quieran ubicarlo, para tener una referencia del lugar, de lo que están queriendo representar, ¿bien? Y aparte, estoy viendo una región geográfica bastante extensa, por lo tanto, necesito una barra de escala que me muestre las distancias. Pero estas distancias con propiedades. Yo quiero que me muestre no en millas, sino en kilómetros. Entonces, hacen clic en Properties y eligen con qué espaciado, con cuántas divisiones, subdivisiones, etcétera, tienen que tener la representación de las mismas. Y una vez que lo tomo, automáticamente lo pongo en el lugar que ustedes más crean conveniente que sea. Depende de la preponderancia de la información que esté mostrando, es la ubicación de los elementos. ¿Bien? Ustedes mismos van ensayando y van ensamblando en secuencia el mapa. Ahora, ¿qué pasa si no se olvidaron de un detalle? Tienen que volver al modo Data View. Simplemente hacen clic, vuelven atrás. Y supongamos que quieren visualizar esta opción con un poco más de zoom, porque quieren ver exactamente la zona de esta ciudad, Asab. Bien, justo en el estrecho de Hormuz. Bien, y aparte, ya que estamos, quiero insertar Base Map. Quiero ver una imagen satelital del área, para darle un poco de detalles más finos o que amenicen un poco la imagen, que no sea tan insípida, porque esos polígonos de por sí a lo mejor pueden no tener mucha representación. Y bueno, ya que estamos, apago estos polígonos de países del mundo, y aquí podemos observar, y fíjense cómo cambia dramáticamente la percepción de la imagen, en la cual está la ciudad con la trayectoria del vuelo una vez que despegó. Volvemos a la zona del Layout View y automáticamente la modificación que hicimos de los polígonos, lo hicimos desaparecer, pero mantuvimos la otra información, aparece en el Layout View. Ustedes me dicen, profe, ¿qué es lo que está ahí abajo que aparece? Bueno, hacemos clic en Tools. Obviamente esta información, que la estamos visualizando, fíjense que cuando trabajamos con los zooms dentro del Layout View tenemos una distribución diferente de movimiento. Pero esta información que aparece aquí abajo es la información de la marca de agua del servidor de ArcGIS que nos proporciona la imagen satelital. ¿Bien? Estábamos queriendo ver la opción para poder ver el estrecho de Hormuz, que era donde partió el vuelo. Fíjense que era con esta rica imagen satelital, incluso las líneas parecen estar imperceptibles en el mapa. Vuelve la fase de diseño, ¿se acuerdan las etapas? Alineación, contraste. Esas opciones, ustedes las pueden gobernar en el modo Data View. Bien, aquí tenemos el vuelo, Flight Path. Bien, si hacen clic sobre el atributo de la línea, ustedes verán acá enormes cantidades de símbolos que pueden elegir con sus colores correspondientes. Supongamos que elijamos un color rojo y que tenga un grosor significativo. Bien, lo exageramos para que podamos distinguirlos. Bien, cada cambio que hagan en Data View se va a proyectar en el Layout View. Y eso es muy importante porque les va a servir de referencia para poder crear y saber cómo va a quedar el mapa una vez que esté impreso, que esa es la idea de todo esto. Bien,
aparte de esto, ¿qué otras cosas? Pueden agregar más texto. Bueno, a lo mejor, bueno, aquí lo acabo de agregar al objeto. Esperen que lo capture. Pasa que, ahí está. Ahí está el texto. Pueden hacerle doble clic. Y aquí narramos la historia que el profesor de GIS nos obliga a crear para aprender la herramienta. Bien, supongamos que esto es así, pueden centrarlo, cambiar el color, etcétera, pero bueno, ok. Bien, este texto puede ser un texto narrativo o puede ser un texto que lo quieran usar para describir o agregar comentarios. Otro objeto lo pueden ubicar donde más les plazca. En definitiva, aquí estamos aplicando técnicas de diseño para ensamblar y crear un mapa temático. Hasta podemos incluso insertar imágenes, pictures. Bien, tengo una foto de Amelia Earhart acá, que la pueden agregar aquí en modo de referencia para poder saber quién fue esta chica de la que tanto estamos estudiando ahora. Entonces, de esta manera, el mapa va cobrando vida y forma. Y depende justamente de la audiencia, que es lo que estábamos hablando, hacia quién está destinado el mapa, es el tipo de información y la mezcla de información que vamos a tratar. ¿Bien? Entonces, en resumen, supongan que yo este mapa se los pido, es más, en Práctico 2 se los pido que me lo manden después, durante la semana. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a despegar este mapa de aquí y mandármelo a mí de una forma, bueno, compacta? Fácil. Una vez que terminan el layout, supongamos que este sea el mapa, obviamente que espero que tenga mucho mayor calidad el desarrollo que hagan ustedes. Van a File, Export Map, y automáticamente, bueno, en este caso mi apellido, Báscolo TP2, y lo vamos a poner acá en el escritorio, ¿bien? Báscolo TP2. Formato JPG, y lo graban. Automáticamente, la información, si es que, a ver, comparto, a ver, dejo de compartir el programa y comparto mi escritorio ahora, si es que lo encuentro. Desktop, acá está. A ver si es que se lo ve. ¿Lo pueden ver al desktop acá, no es cierto? ¿Sí? Bien, aquí está. Acá está bueno, está justo el archivo, un JPEG, tamaño en píxeles, y si le hago un doble clic, automáticamente aparece el mapa exportado con toda la identificación de su título, su pequeño texto, su imagen insertada, la ruta de vuelo, la imagen satelital de fondo que le da un fondo interesante a la imagen, y la escala, y en este caso la orientación geográfica de los puntos cardinales. ¿Bien? Entonces, esa es la idea. Esperen que vuelva al mapa, al programa, perdón. O sea que de una forma muy sencilla pueden exportarlo al mapa y crear directamente esto. Se lo pueden mandar a una casa de ploteo y me lo imprimen al mapa. Las configuraciones de tamaño, obviamente, si es que lo quieren sacar, tienen que elegir el Page Setup. En este caso, bueno, es una impresora, pero pueden elegir el tipo de tamaño. Si eligen un plotter, les permitirá configurar en tamaño A1 el mapa. Lo pueden imprimir con márgenes, etc. Y si tienen un PDF Creator, algún programa que imprime sobre PDF, más posibilidades de crear un archivo intercambiable y que sea fácilmente intercambiable con otros organismos. Supongamos que esto es parte de un trabajo, se lo pasan a Nat Geo y Nat Geo se lo pasa a United Airlines para hacer el vuelo, recrear el vuelo de Amelia Earhart, por dar un ejemplo. ¿Bien? Entonces, todo lo que ustedes hagan en el modo Data View se va a impactar en el modo Layout View. ¿Por qué? Porque es el archivo de salida. ¿Bien? O recuerden cuando trabajen con el Basemap, que es muy pesado, o sea, pueden desactivarlo para hacer trabajos
de área de ustedes, ¿ven? O sea, el desplazamiento de los polígonos es mucho más fácil cuando está desactivado el modo basemap. Recuerden que el modo basemap entra al query al base de datos de ArcGIS Online y baja la imagen satelital de la región que están visualizando. Se lo aconsejo que lo hagan solamente zonificada, porque es muy, muy pesadito y puede ser bastante complicado. Por ejemplo, vamos aquí. Vamos acá a República Dominicana, a ver, Puerto Rico. Bien, ella aterrizó acá también en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico. Queremos saber las razones por las cuales se detuvo. Hacemos clic en Identify, hacemos clic en San Juan. Bien, no hay ningún comentario de por qué se detuvo. Y bueno, y quiero ver el basemap, perdón. Hago clic acá en agregar con la pestaña lateral, basemap, y traigo la zona de San Juan de Puerto Rico. Bien, una vez que traigo la zona esta, toma su tiempo. Aquí tiene el indicador de progreso que está bajando la imagen y por ende aparece la información. Y bueno, ya hablamos de este tema, que los polígonos pueden no coincidir exactamente con la realidad, lo cual es algo que podemos vivir con esto o no, depende de la precisión. Quizás para una representación geográfica de una escala pequeñas a nivel planeta no nos causa inconvenientes. Si somos militares y tenemos que hacer un bombardeo específico en una región, yo creo que sí sería un problema esa inexactitud de representación. Pero bueno, ¿qué pasa? Apagamos los polígonos y tenemos aquí la representación. Ustedes me decían, profe, ¿por qué el punto de convergencia justamente no está al lado de la ciudad? Y bueno, porque el aeropuerto. No sabemos los criterios del establecimiento del punto, pero cuando la ciudad está aquí, puede ser que el aeropuerto esté en esta zona. Entonces, cuando en Google Earth posicionan a Tucumán, automáticamente creo que se pone en la calle San Martín, o cerca de la zona de San Martín y Bernabé Arauz, el centro de la ciudad, por algún criterio geométrico o baricéntrico, está posicionado ahí. ¿Bien? Pero bueno, entonces ahí tienen la identificación. Y si vamos al modo Layout View, ¿en qué quedó eso? Automáticamente pasamos y cambia la representación del mapa. Entonces tengo que cambiar el título. Y sí, ¿y cómo cambia el título? Ya lo puse. Le hacen doble clic del mapa, ¿bien? En la cual está acá con las opciones para poder cambiar el texto. Y automáticamente cambian el contenido del mismo. Vuelo sobre San Juan de Puerto Rico. Cambiamos rápidamente el texto porque teníamos que verlo de otra forma. Y aquí también pueden cambiar el texto que está aquí narrado, y etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense cómo la unidad de escala, que antes era de 500 kilómetros, ahora cambió a 26 kilómetros. Según el área del grado de zoom que estemos trabajando con la ubicación, la escala automáticamente es dinámica, va a ir cambiando a medida que cambiemos el grado de zoom. Y encima, si yo cambio, la estiro, la hago más chiquita a la escala, porque estoy agregando un texto acá, o estoy agregando una leyenda descriptiva, también cambia la progresión de la segmentación de los kilómetros. ¿Bien? Entonces, es aquí donde empieza la magia del sistema de información geográfico. Cualquier modificación que yo hago va impactándose automáticamente en el output o en el producto final, que es el mapa. Y es ahí donde a lo largo de las clases hasta el fin del semestre vamos a ir refinando las características del diseño. ¿Bien? Entonces, en conclusión, chicos, para hoy, ¿qué es lo que quiero que hagan, que es el práctico 2? Bueno, el práctico 2, que lo hagan después en las casas y me lo manden, va a consistir en que cada uno de ustedes, permiso, primero apago el basemap y luego veo el planeta en general y activo los polígonos, que los apagué para que podamos ver bien el basemap. Bien. Bueno, ¿ven cómo se densifica la información en este caso? Tenemos muchos países, están muchos nombres y un mapa representado de esta manera. Si yo lo quiero llevar al layout view, fíjense cómo el mapa pierde fuerza, pierde importancia,
deja de ser relevante a la audiencia porque es algo tan chiquito e indefinido que me cuesta identificar qué es lo que estoy viendo. Es por eso que los grados de trabajo de los mapas, cuando clasificamos si eran escala pequeña, mediana o grande, tenían que ver justamente con esta representación. Pero en definitiva, ¿qué es lo que quiero que hagan? Quiero que trabajen, el mapa, el práctico 2 está trabajado con respecto a que cada uno elija un tramo de vuelo, o sea, ustedes saben que hay 28 países que ella hizo el vuelo, entonces existen la mitad de tramos, 14 tramos, bien, el flypath lo tenemos acá, aquí tenemos un tramo, perdón, 28 tramos, claro, lo quería dividir en dos por segmento, pero bueno, bien, en Miami San Juan Capirito, elijan un tramo el que quieran, y quiero que trabajen con un grado de zoom y que me analicen cuál es esa región, qué tal es la zona de precipitación, pongan un objeto de imagen que me describa el segmento volado para tener una idea de cómo fue el área por la cual voló en ese tramo. Eso solamente, armar con un título, agregarle detalles narrativos si ustedes quieren, que sean sintéticos de 2 o 3 líneas nada más, una imagen o varias, y que ustedes se encarguen de posicionar donde quieran los elementos geográficos que permitan tener una idea de la distribución de la información de la misma. ¿Bien? De esta manera, una vez que la terminan, una vez que lo terminen consolidado al mapa, se van a ir a File, los van a exportar y van a poner su apellido, TP2. Y ese archivo me lo van a subir a cualquiera de las redes donde estamos dando las clases o lo mandan al correo de Gmail como para que yo lo reciba. ¿Bien? Si me preguntan dónde está el TP2, ahora cortamos con la clase y les subo toda la info. Pero en definitiva, ¿qué es lo que me interesa que hagan ustedes? Básicamente lo que me interesa es que tengan concepto de desarrollo del mapa. ¿Y eso qué significa? Primero, aprender a reconocer y trabajar con los grados de zoom, con los polígonos, y que de esa manera ustedes ya vayan enfocándose en la sacada o salida de información. O sea, cómo empezar a esbozar un mapa temático. Por lo menos empezamos de a poco. No estamos trabajando el full de funcionalidad del programa todavía, porque tenemos que ver clasificación, que es muy importante, y selección por ubicación, que es mucho más importante. Pero de a poquito vamos empezando a armar mapas tímidos, pequeños, chiquititos, sin ninguna exigencia. Después vamos a incorporar leyendas descriptivas para enriquecer la información de salida que tienen que tener en este mapa. Y eso es un detalle muy importante porque va consolidando lo que es la salida de información para poder ahora generar un mapa temático que cada vez tenga más riqueza de elaboración. Y es por eso que esos criterios que yo les dije, de seleccionar audiencia, generalizar, sintetizar la información, ahora se dan cuenta como un jugador con este mapa es importantísimo para que lo tengan. ¿Bien? Preguntas, chicos. Profe, ¿me escucha? Sí, me escucho. Usted sube una actividad que se llama manejo de capas y configuración del vuelo de Amelia, uso de armas. Sí. Esa actividad hay que para cuando hay que subir. Esa es la que corresponde al práctico, esa que corresponde al práctico 1. Ah. Exacto. Yo como voy subiendo, las voy clasificando las actividades. ¿Bien? Esa información de clasificación, por ejemplo, uso de ARMAP 1, que fue la de la semana pasada, ¿bien? Manejo de capa y configuración de desktop, era que tenían que trabajarla, pero esa no les exigí que me la manden. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todavía no hemos visto la forma de exportación de la información. Bueno, un primer ejercicio, no todos los prácticos les voy a pedir que me lo manden. ¿Bien? Esto estamos empezando a trabajar con esta herramienta, entonces lo vamos a hacer gradualmente. En este caso, con respecto a este práctico, sí lo vamos a hacer. Por eso les mostré justamente la creación del mapa temático
cómo crearlo, cómo ayornarlo con la información que estamos buscando y cómo exportarlo para después que ustedes lo puedan mandar. ¿Bien? Ah, o sea que esta... yo hice El unos práctico 1 cuantos. no era requerido bajo ninguna manera, solamente los identifico para que tengan un hilo conductor en el desarrollo de la materia. Pero cuando sea exigible, sí los voy a mencionar, ya sea en la clase o cuando lo requiera en la sintaxis del mismo práctico como este, en la cual les pido que lo manden con el apellido, guión Ah, TP2 al correo. o sea, la actividad esta en El un TP2 futuro sí, va a haber que darle cuando... exactamente, el TP2 sí me lo van a tener que mandar. No, yo digo esta de uso de armas. Ah, no, la primera que vimos, Armas. no, esa Sí. trabajan ustedes. Esa no la Esa no es para enviar. Claro, la... Bien, gracias. bien. ¿Profe? Sí, Profesor, tengo una consulta de... Bueno, no, consulta, disculpa. ¿cuál era la profundidad del Océano Pacífico? Uno de los puntos del uso de la sí, mapa. sí, señor. Tuve complicaciones con eso, no sabía cómo calcular la distancia, la profundidad que tenía. Bueno, vamos para ahí. Cambio, esperen, apago imagen para quitar un poco de peso en la red y vamos al mapa. Bueno, ahí apareció el mapa. Sí. Bueno, vamos a hacer zoom en la región esta y ahora traigo el dataset correspondiente a la batimetría que me da la profundidad, ¿bien? Hay cierto que me dio la inconsistencia, esa inconsistencia, esperen un momento, que la saque. No, lo que pasa es que estuve jugando con la capa esa y me armó un problemita de configuración que ya lo vamos a resolver. Esperen que lo abra acá de nuevo el mapa. Esperen que denle tiempo que piense. Ahí está. Sí, me pasó a mí también. Se me pasó. Sí, sí, a veces suele pasar. Aquí está. Bueno, y aparte agrego países. Bueno. Y acá en Layers, ¿se acuerdan que lo que hemos visto ya está asignado todo? Cuando nosotros trabajamos con el mapa, la profundidad, ¿bien? Tenemos la forma, habíamos dicho, de clasificarlo con colores para poder saber cuál era la más profunda, etcétera. Bien, partimos y aquí tenemos ya la profundidad de la misma. Bien. Sí. Bueno, con la variable de información, bien, cada punto que hacemos clic, primero hago un zoom aquí, por ejemplo, acá. Bien, cada variable de píxel está representada, porque ustedes saben que lo mismo, en la clase no, el mapa no tiene una densidad de información suficientemente grande para cuando hagamos zoom. Dicho sea de paso, creo que ayer salió la información de que los rusos hicieron descender autónomamente un submarino, creo que en la zona de las fosas de las Marianas, ¿no? 10.500 metros de profundidad, impresionante. Pero bueno, con el cursor de información, haciendo clic en cada uno de los píxeles, me da el valor de profundidad asociado al píxel el cual yo hice clic. Ustedes verán que los píxeles más claros, es más, algunos no tienen datos, pero los píxeles más claros me representan información con respecto a su profundidad, etc. Bien, la pregunta en el práctico era hasta dónde era que llegaba ese punto en el mapa con respecto a la trayectoria del vuelo, ¿así era? Sí, decía a distancia de 914 kilómetros de la ruta probable exactamente, de la ciudad de Lima. Exactamente. Justo con la regla, en ese caso tomaban la longitud desde el polígono correspondiente a Papúa Nueva Guinea, que era justamente el lugar que había partido el último vuelo, contando 904 kilómetros
sobre qué píxel terminaba ese segmento. Entonces el segmento me daba el valor de profundidad. ¿Qué profundidad hay ahí? ¿Por qué? Porque se supone que la estimación de cálculos de combustible y hasta dónde llegó el avión hacía presumir que esa distancia habían recorrido hasta cuando desaparecieron. Entonces, hasta donde llega esa línea, el valor del píxel de la región donde llega la línea es lo que se pide. ¿Qué profundidad hay ahí? ¿Por qué? Porque dice, bueno, si hay 100 metros puedo mandar un submarino, un equipo de investigación. Ahora, si está a 3.000 metros o 9.000, como es en algunas regiones, 7.000, ya hace más complicada la consideración de una misión para un documental, por ejemplo. Esa es la idea del ejercicio. ¿Bien? Buenísimo. Ahora sí entiendo. Bien. Eso nomás, profe. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya enseguida les mando... Sí, decime. En ese punto teníamos Sí. que calcular los 914 kilómetros eran Sí. sobre el recorrido que tenía que hacer Exacto. normalmente el avión. Había dos, exactamente. Sí. Probable, exacto. Había uno Y que era el probable y el que supuestamente tomaron porque se equivocaron con la referencia de vuelo, exactamente. Bien, gracias. Profe, otra consulta. Sí, Yo le había mandado por WhatsApp en el grupo que sí. por el tema de la presentación de uno de los trabajos, creo que era el texto de Yo soy Gis. Quería Sí. saber si se había fijado, digamos. Sí, no, sí, lo tengo Entonces, eso. Esta semana bien, termino ya de calificarlos y le voy a publicarla, digamos, en un Excel más o menos cómo son los valores que están obteniendo los distintos prácticos. O sea, S1, que es la asignación 1, y práctico 2, y el artículo 1, que es que este es el que están entregando esta semana del Pokémon GO. Imagino que habrán jugado alguna vez Pokémon GO ustedes, ¿no? ¿O no? Yo personalmente No, a decir verdad no. Ya no. Ya no. Pero hace 3 años no. atrás fue boom, ¿no? Pero bueno. Sí, era Sí. tendencia. Creo que en Corea del Sur, cuando empezó el bloqueo, el confinamiento, creo que detuvieron unos cuantos que estaban buscando Pokémon en la calle solos. Pero bueno, son anécdotas de esta pandemia. Pero bueno, pero no, está buena el título de ese artículo porque muestra cómo el trasfondo geográfico de un juego que fue un hit en su momento, ¿no? O sea, fue una tendencia muy importante que hubo en ese juego. Entonces, la idea era cómo funcionó geográficamente un sistema basado en esas características. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Les quedó claro entonces el tema del trabajo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, la idea es que... Profe, Sí, la... me escucho. No, acá hay un punto que dice la distancia máxima de divergencia. Ese no me queda muy Ajá. claro. La distancia Vuelo máxima de en los divergencia campos. es tomar la regla y entre los dos extremos de los segmentos, entre el vuelo probable y el vuelo que supuestamente tomó, ¿cuál es la distancia entre los dos extremos de las puntas de los segmentos? ¿Cuál es la distancia máxima? O sea, es como que yo te mando a caminar de aquí hasta el Parque 9 de Julio y terminás en el Parque Guillermina. ¿Cuál es la distancia entre los dos destinos, entre el que te dije que vaya y el que tomaste real? Entonces ahí, ¿cuáles son los dos puntos? En la capa es flight diverge, que es vuelo divergente, o le llaman, en la cual muestra los dos segmentos. Cómo fue Las dos líneas. Claro, el Claro. extremo de las dos líneas. Donde ¿Qué se diferencia perdió de kilómetros hay? supuestamente. Y donde... Claro, Exacto, entre el vuelo supuesto y el probable. claro. Esa. Creo que está en el orden de los 900 kilómetros. Creo. O sea, se desviaron bastante del rumbo. Justamente eso es el análisis que se quería ver ahí. Y la que dice la distancia del recorrido sobre Nueva Guinea, hay que medir solo Claro, el ¿cuál país. es la distancia? Exactamente, ¿cuál es la distancia del segmento desde que comienza la costa hasta que termina digamos, la región insular de lo que es Papúa Nueva Guinea? Exactamente. Claro. O sea, ¿cuántos kilómetros por encima de tierra, por decir así, voló el avión? Exacto. Bien, gracias. Sí. Nada, se cortaba ahí.
Yo, profe, tengo una pregunta. Sí. Yo he descargado lo que sería, bueno, instalé, mejor dicho, el Arc Catalog. No es distinto al ArcMap. Perdón, el ArcMap por sí. El ArcMap, la suite ArcMap, tiene 3 programas, son 3 programas los cuales uno complementa al otro. El ArcMap es el que están viendo ustedes actualmente. El Arc Catalog y el Arc Toolbox son 2 programas que están dentro del ArcMap, que permite trabajar con ajustes geográficos, definición de vectores raster, convertir un raster a vector, y el Catalog es el que me permite mapear todos los datasets según su naturaleza, sean archivos de AutoCAD, archivos GeoTIFF, o sea, archivos de imágenes georreferenciados, para poder administrarlo dentro de lo que yo voy a trabajar. El consumidor de programas de geografía es ArcMap. Catalog y Toolbox. Claro, porque yo lo instalé, creo que de ese solamente, al otro no, me parece rarísimo, por eso pude seguir a media la clase. ¿Y cómo hiciste para instalarlo ese? No sé, pongo acá en el buscador ArcMap, así, lo único que me aparece de Arc, porque después cuando pongo ArcMap no me aparece nada, es Arc Catalog. Rarísimo. Raro porque debería instalarse ArcMap, el que permite convocar al Catalog incluso. ¿Bien? Claro. Fíjate bien en qué secuencia, porque debería estar, o si no después mandarme una imagen al correo a ver de la estructura de los directorios cómo quedaron creados, pero no debería estar solo, debería estar acompañado justamente. ¿Ah? Sí, creo que yo cuando instalé, digamos, puse otra carpeta distinta a la predeterminada y creo que ahí se hizo un lío todo. Bien. Cargué en el del C, cargué en el D o no sé cuál, entonces ahí se... puede ser que sí, los directorios diferentes crean diferentes resultados. Y lo sabremos con Windows. Sí, la verdad, ¿no? Evidentemente. Bueno, ya grabé, entonces mando captura. El 27 y 28 de mayo se viene un roll-up de Windows Update terrible, ¿no? Porque están con cada problema de seguridad y el 27-28 iban a publicar un update bastante grosso que espero que resuelva varios problemas que está teniendo para los gamers. Hay unos problemas gravísimos en Windows en modo gamer, así que tienen que ajustar varias tuercas. No sé si el corona le entró a ellos o al software, pero están con problemas serios. Y están en guerra con Chrome por algunos programas que están haciendo también que la dependibilidad entre uno y otro esté entrando en una fase judicial de pelea, me parece. Pero bueno, que no nos llegue tanto a nosotros nomás. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si es así, entonces le damos por terminada la clase y ya enseguida cuando cortemos subo las presentaciones y el práctico para que lo desarrollemos, ¿bien? Y en cualquier caso que necesiten alguna consulta me preguntan y bueno, vamos avanzando y ya la semana que viene vamos a ver un tema un poco más fuerte ya y les voy a dar unas cuantas hojitas que me la lean para que lo tengamos más en claro cuando lo abordemos la clase, ¿le parece? Bien, chicos. Bueno, un gusto como todas las semanas y espero que descansen y bueno, traten de cuidarse y nos vemos sin falta la semana que viene, ¿ok? Perfecto, profe. Chao, profe. Hasta luego, gracias. Chao, gracias.